Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu plataforma Voz del Espíritu Santo Radio. Y estamos en el segmento Experiencias Sobrenaturales con el Espíritu Santo. En esta ocasión no estamos solos, estamos acompañados del ministro Alexander Ramos, que nos va a contar una experiencia sobrenatural que tuvo con el Espíritu Santo. Le pedimos al Padre que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y que el Señor pueda guardar en completa paz sus corazones. En este hermoso día vamos a estar compartiendo una experiencia la cual yo tuve con el Espíritu Santo, una de muchas, porque gracias al Padre el anhelo de buscar esa presencia, el anhelo de buscar su persona nos ha permitido a nosotros tener varias experiencias o muchas experiencias con Dios, de las cuales verdaderamente ha edificado nuestra vida. De verdad que sé que todos los que están conectados y yo también queremos escuchar eso que Dios te ha dado. Realmente cuando tenemos una experiencia con el Espíritu de Dios, nuestra vida trasciende, nunca podemos ser igual, nuestro pensamiento cambia. Así que queremos escuchar en esta hora la palabra que Dios tiene para nuestra vida a través del ministro Alexander Ramos. El escenario es tuyo, profeta. Amén, amén. Yo quiero compartir una experiencia de la cual hasta el día de hoy he sido edificado y me ha marcado mucho en mi vida con el tema con referente a la obediencia. Yo recuerdo, hermano Eric, que yo estaba en la iglesia y en esos días había aceptado al Señor. Tenía como dentro de 2 meses, 1 mes y algo. Desde 1 mes a casi 2 meses. Y el anhelo por buscar a Dios era grande, el deseo, el primer amor de buscar eso que tantas personas me habían contado. Porque hay un momento dado cuando tú vienes al Evangelio que las personas comienzan a contarte a ti, comienzan a decirte, y eso va produciendo fe en ti, va produciendo como, wow, yo no solamente quiero escuchar, sino que también quiero conocer. Y me recuerdo que en esa búsqueda, mi pastora, bendigo su vida, la pastora Tania Muñoz, en ese momento ella me prestó un libro de Benny Hinn llamado La Unción. Y yo recuerdo que yo leyendo ese libro, comencé a leer ese libro y comencé a escudriñar conjuntamente con la palabra. Y comenzaba a leer en esos días, pero había algo en mi vida que me hacía interferencia con ese deseo, con esa búsqueda por Dios. Y yo recuerdo que una de esas interferencias era que en mi casa yo estaba teniendo unos problemas. Unos problemas en el sentido porque yo vivía con unos hermanos y vivía con mi madre. Y yo recuerdo que en esos días yo tenía problemas en el sentido dado de que ella me solicitaba o me pedía que hiciera unos cuantos quehaceres en la casa, en lo cual yo le decía a ella que no tenía mucho tiempo en el momento. Y yo recuerdo que la pastora me llama y me dice, Carlos, yo quiero que tú y yo hablemos algo. Y me recuerdo que ella me sienta ahí, estamos en la casa, y me dice ella me comienza a contar de cómo el Señor, cuando iba a descender en los tiempos de Moisés, ella comenzó a contarme que Dios le decía a Moisés, limpia todo alrededor, limpia todo, porque hoy Dios iba a descender. Y ella me soltaba y me decía lo maravilloso, o en ese tiempo, como el Señor le exigía a Moisés que aún las heces de los animales no podían estar en el campamento donde la presencia de Dios iba a descender. Eso era algo delicado porque la presencia de Dios es algo santa. Y ella comenzó a explicarme eso, dándome a ilustrar de cómo yo tenía que tener mi casa. O sea, mi casa tenía que estar limpia. Ella me decía, no importa que tú fregaste, no importa que tú limpiaste el baño. Si tú estás solo en la casa el día entero y tus hermanos están trabajando, tú tienes que limpiar la casa. Tú tienes que mantener ese hogar, porque si tú quieres atraer la presencia de Dios, ella me decía, tú necesitas que tu ambiente donde tú estés tiene que estar limpio. Y eso va a permitir de que tú te sientas cómodo. Entonces, al tú te sentirte cómodo, tú vas a poder estar como un ambiente de paz. Y yo recuerdo que tomé la palabra que ella me dijo y tomé la palabra, y por eso quiero basar esa experiencia basada en la obediencia atrae al Espíritu Santo. Wow. Y yo recuerdo que, hermano Eric, que yo agarré en ese momento dado y fui a mi casa. Y dije, wow, está bien lo que dice la pastora, pero que yo no, en verdad, en mi corazón, en un momento dado, no había meditado mucho en eso. Pero cuando la pastora te habla, entonces tú aún estabas pensando si hacer lo que ella te dijo o no. También. Exactamente, estaba como ese entre dos, ¿lo hago o no lo hago? Porque
en un momento dado, yo sentí en mi espíritu, como de parte de Dios, que tenía que hacerlo, pero en realidad no me sentí atraído por hacerlo. Y recuerdo, hermano Eric, que en ese momento dado, comencé la semana, dije, yo voy a poner en práctica. Yo dije, lo que la pastora me está diciendo es verdad. Si Moisés limpiaba todo eso, yo voy a traer eso que pasó en aquel tiempo, lo voy a traer a este tiempo. Y yo recuerdo que yo comencé a limpiar la casa. Lavé el baño ese día, fregué los trastes, cosa que en un momento no me gustaba, pero ella me dijo que lo hiciera. Y comencé a limpiar la habitación. Yo hice todo. Hasta la pared yo limpié, yo le eché agua a la pared, yo hice todo lo que tenía que hacer en esa casa. Y recuerdo que ese día, en el libro de la unción, el tema que estábamos estudiando me llevaba a la Biblia, a donde habla de Romanos capítulo 8, que habla viviendo en el Espíritu. Y yo recuerdo que esa tarde, como ella me dijo, como ella me estaba contando, yo limpié la casa. Y cuando yo limpié la casa, estaba tan limpia que yo sentía como una paz tan grande al yo ver todo limpio, ese ambiente así, que lo único que hice es que me senté en una mesita y comencé a leer la Biblia en Romanos 8. Cuando yo abrí la Biblia, de repente, que aquí fue lo que entró lo más poderoso, de repente yo siento que el techo está descendiendo algo así. Pero ¿tú estabas despierto o estabas durmiendo? Despierto, yo estaba leyendo en la mesa, estaba leyendo la palabra de Dios. Okay. En Romanos 8, comencé a leer. Entonces, cuando yo siento que el techo se abrió. Cuando el techo se abre, yo siento que ese poder era como un manantial, era como una fuente de agua. En ese momento yo sentía como la palabra plenitud. Es como esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde los problemas, donde las dificultades no están en ese momento. Solamente tú piensas, en ese momento tú además sientes la plenitud del Padre. Yo recuerdo como en ese momento descendió esa agua fresca, ese manantial. Sentía como corriente en mi cuerpo. Y yo estaba sentado ahí en ese mueble. Y de repente, cuando eso se sienta, yo sentí una persona arriba de mí. Y esa persona yo sentí que estaba arriba de mí, pero no arriba como un peso, como una carga, sino arriba como esa paz, como esa persona que quita todo tu problema, que quita todas tus dificultades, es como el diseño, es como cuando tú te sientes como realizado en ese momento. Literalmente tú lo que sientes en un momento dado, Señor, prepárame y llévame en ese momento, porque es algo poderoso. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a leer la Biblia, fue algo, yo creo que la palabra que es algo inefable, es algo inexplicable. Yo leía la Biblia y podía leer como si fuera un superhéroe. Yo leía a millón y comenzaba a leer y la Biblia se hizo viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero cuando nosotros la leemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el maestro, Él fue quien inspiró la Biblia, Él fue el autor. Por medio de Él fue que el Señor plasmó todo lo que Él iba a poner ahí, todo lo que nosotros necesitábamos. Entonces, ¿qué más que el que escribió el libro nos esté enseñando qué significa cada cosa? Y mientras yo estaba leyendo ahí, hermano Eri, comenzaba a leer y mi mente se transportaba a que cada versículo que y era como que él tomaba lo que ya yo había leído anteriormente y me lo hacía era como incomprendible, me lo hacía comprendible y yo podía descifrar los códigos espirituales de una manera inexplicable. Yo recuerdo que en ese momento, esa experiencia me marcó para toda la vida, porque esa experiencia me dio a entender a mí que la obediencia es la clave fundamental para vivir una vida plena en el Espíritu. Porque sin obediencia es difícil que nosotros podamos vivir en una vida en el Espíritu. En ese momento la pastora me había dicho que lo hiciera, pero eso no solamente, ella me lo había hecho porque ella lo había experimentado. Entonces, cuando yo comencé a poner en práctica lo que era la obediencia, porque muchas veces nosotros estamos buscando a Dios, pero hay cosas en nuestra vida que aunque el Padre quiera, eso impide o son obstáculos, son como dice la palabra, son pequeñas zorras, de las cuales nosotros tenemos que enfocarnos en ellas y quitarla. Y cada día más, como decía David, decía, Señor, examina, oh Dios, mi corazón y mira si hay algo en mí
O sea, David clamaba y le decía al Señor que examinara su corazón y que mirara si hay perversidad en él, si hay algo, porque Jeremías habla y Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y la palabra dice que solamente el Espíritu de Dios es el que conoce nuestros corazones. Sí. Y Él va poniendo, el Espíritu nos va revelando cuáles cosas hay en nuestros corazones que dependen de nosotros quitarlas. Porque hay veces que nosotros oramos y le oramos al Señor para que sea Dios que nos quite algo y no le corresponde a Dios. Nos corresponde a nosotros tomar la determinación, como dijo Daniel, que cuando Daniel estaba en Babilonia, la palabra dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. O sea, era una determinación que Dios no podía tomar por Daniel, sino que Daniel tenía que tomar por él. Entonces ahí vino la parte que le correspondía a Dios, y dice que el Señor puso gracia sobre Daniel, puso favor. Entonces ese favor vino, esa es la parte de Dios. Entonces la determinación de nosotros es caminar conforme a lo que ya Dios nos ha dicho, como Josué. A Josué el Señor le dijo, oye, esfuérzate y sé valiente. Porque aunque el Señor podía hacerlo, el Señor podía ir adelante y vencer todos los enemigos, hay una parte que le correspondía al hombre hacerla. Y yo he aprendido, Eric, después vamos a continuar con las otras experiencias. Yo he aprendido en esa parte con referente al Espíritu Santo, es que sobre todas las cosas nosotros tenemos que ser obedientes. Una obediencia que vaya plasmada, una obediencia que vaya conforme a la palabra de Dios. Porque tampoco hay cosas que nos van a pedir que hagamos y sabemos que no van conforme a la palabra de Dios. Amén. Ahora, toda obediencia que uno analiza, porque la Biblia, Jesús dijo que nosotros sabemos discernir todas las cosas. Y uno de los puntos que nosotros tenemos que orar al Padre es orarle al Señor para que nos ayude a elegir o a discernir el bien y el mal. Y nosotros el Señor nos ha dado discernimiento para saber qué cosas convienen y qué cosas no convienen. Por eso nos dice que escucharlo todo y retener lo bueno. Entonces nosotros tenemos que saber discernir cuando la palabra, cuando eso que me están diciendo viene de parte de Dios. Cuando eso que me están diciendo, mira, tiene que comenzar a hacer esto, porque hay cosas que nosotros a veces no vemos nosotros, pero que nuestros líderes lo están viendo. Sí. Y a veces nosotros decimos, no, eso no es así. Porque toda corrección, la corrección, literalmente no todo el mundo, a nadie le gusta. A nadie le gusta que le corrijan. Aunque en un momento dado tú te quilles, uno vaya guapo y vaya, después venga y reconozca que verdaderamente que lo que tú dijiste tiene razón. Eso trata de la humildad. Amén. Y una pregunta, Alexander. Entonces, antes de la pastora tuya hablarte, ¿tú eras una persona desobediente o un poco desobediente en esa parte? Yo podría decir que era totalmente desobediente. Aunque yo podía determinar, bueno, porque a veces la desobediencia, nosotros pensamos en un momento dado que estamos bien y en un momento dado estamos mal. Por eso dice la palabra que encomendemos a Dios nuestro camino y Él va a enderezar nuestra vereda. Porque hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es de muerte. Y no solamente el que no es cristiano, también nosotros los cristianos a veces queremos tomar caminos sin incluir a Dios. Queremos excluirlo. Queremos no incluir, porque a veces pensamos que porque le preguntamos a Dios o le decimos, Señor, mira, estamos incluyendo a Dios y en verdad no lo estamos incluyendo. Incluir a Dios es que antes de que yo determine lo que voy a hacer, decir, Señor, ¿qué que tú quieres que yo haga? Entonces, en ese momento yo podía entender que sí, yo podía que estaba bien, pero en realidad había ciertas cosas que eran era desobediencia. Y el Señor, hermano Eric, busca de nosotros una obediencia plena. El Señor no trabaja con que yo sea obediente en una parte y desobediente en otra. El Señor no quiere nada de eso. El Señor quiere que toda mi mente y todo mi ser esté centrado en Él. Que yo tenga una obediencia plena a Él. Que yo pueda determinar con toda mi vida, como dice la palabra, que amemos a Dios con toda nuestra mente, nuestro cuerpo y con nuestra alma. O sea, yo tengo que determinar servir, honrar a Dios con todo. No a media, porque el Señor no trabaja a media. Por eso es necesario que el yo de nosotros desaparezca, para que Él, que digan como le dijeron a Pedro en un momento dado, aunque Pedro en un momento dado quiso negar a Jesús, le dijeron, es que tú caminas como Él, tú hablas como Él, tú te pareces a Él. O sea, quien ellos veían no era Pedro. Ellos decían, es que aquí a quien vemos es a Cristo. Y es como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando la gente logra decir eso que dijeron de Pedro en nuestra vida, o sea, ya yo no veo a Eric, yo veo, wow,
es que yo conozco al Eri de antes, ese no es Eri. Hay un cambio en ti, hay una diferencia. Entonces, cuando se manifiesta eso en nuestra vida, es que verdaderamente estamos caminando como el Señor quiere que caminemos. Amén, gloria a Dios. Alexander, entonces, después que tú tuviste esta experiencia, como tú has dicho, tú tenías una vida un poco desobediente antes de la experiencia, pero cuando tú determinaste ser obediente, entonces el Espíritu Santo te visitó, te impartió y te ministró. Ahora, la pregunta es, luego de que el Espíritu Santo haya descendido a tu vida de esa manera, ¿tú volviste a ser desobediente? Mira, hay un punto muy importante. O sea, la pregunta es si fue lo mismo antes del Espíritu Santo y después, porque es que muchas veces nosotros recibimos del Espíritu Santo de Dios, pero nuestra vida no debe ser igual. Entonces yo quiero saber si después que te pasó eso, tu vida fue igual. Absolutamente que no. Hay un cambio. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona para ministrar, hay una transformación. Es imposible una persona que haya tenido un cambio, una persona que haya tenido un encuentro, haya tenido una experiencia con el Espíritu Santo queda igual. Ahora sí, la determinación de tu permanencia en ese cambio dependerá de ti, no del Espíritu Santo. Amén. Porque a veces el Espíritu Santo puede ser que en un momento dado tú no te has bautizado, te bautices. Tú te has bautizado y necesitas la llenura, porque después del bautismo viene la llenura constantemente. Entonces el Espíritu Santo tú te llena, te vamos a poner que después que tú fuiste bautizado, el Espíritu Santo comenzaba a llenarte. Esa llenura, el Espíritu Santo cuando llega, que es el primer paso del bautismo, te bautiza, te cambia. Hay una transformación, ya tú andas en el Espíritu, o sea, piensa diferente, camina diferente, porque ahí la vasija está llena. Ahora, el Espíritu Santo, porque llega a nuestra vida, no significa que ya yo voy a tener un cambio radical para siempre. Ahora, ¿qué va a permitir que yo sea una persona diferente para siempre? O que pueda caminar diferente a como yo caminaba antes. Mi permanencia en esa obediencia, en ese llamado que Dios me ha hecho. Si tú fijas, Eri, que en realidad el Señor, como decimos, nos dio libre albedrío. El Señor no obliga a nadie. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es lo más poderoso, pero a la vez es lo más delicado que hay. Por eso Catherine Kuhlman clamaba en cada predicación y decía, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Él es todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque va a depender de nosotros el permitir que el Espíritu Santo permanezca en nuestra vida. El permitir que esas arras, esa garantía que es el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios, que es el mismo Jesús, permanezca en nuestra vida. Eso va a depender de nosotros, de que Él cada día nos transforme, de que Él cada día dirija nuestro paso, porque el Espíritu Santo te quiere dirigir, te quiere direccionar, pero Él te dice qué tomar, pero Él no te obliga, tú te tomas la determinación, si quiere o no quiere. Todos los días hay algo que Él va trabajando, todos los días hay algo que Él nos va enseñando. El Espíritu Santo, una de las cosas que yo he aprendido de Él, es que cuando él dice en la Biblia que Él escudriña el corazón del Padre. Él mira los planos que Dios tiene para contigo. Ahora, Él no te va a revelar el plano completo porque tú no lo vas a creer. Son pinceladas. Porque es que la Biblia dice, mira, la palabra, Pedro dice que tenemos una herencia incalculable, inmarcesible, inexplicable, es demasiado grande. Lo que Dios tiene para con nosotros. A veces nosotros caminamos en mediocridad, por así decirlo, porque nosotros queremos. Porque Dios no nos ha llamado a andar en mediocridad. Estamos llamados a andar en las alturas como las águilas. Estamos llamados a caminar conforme, no a lo que dijo el hermano, ni a lo que diga Satanás, sino conforme a lo que ya el Padre dijo que nosotros somos. O sea, nosotros tenemos que caminar como Dios le dijo a Gedeón. Oye, tú no eres un cobarde. O sea, camina. David decía en el Salmo 139 que en tu libro estaban escritas todas las cosas. Y yo me imagino a Dios diciendo, Gedeón, aquí lo que yo escribí de ti no significa, aquí no dice, aunque en la tierra tú aprendiste que tú eres un cobarde, aquí está registrado de que tú no eres un cobarde, tú eres un valiente. Santo Dios. Aquí está registrado de que tú eres un hombre de guerra. Aleluya. Jeremías, aquí
No que tú, aquí está registrado, no que tú eres un niño. Aquí está registrado que ya yo te marqué, te di por profeta de las naciones. O sea, tú eres un profeta. No me estés llorando, no me digas que tú no tienes palabras. Fui yo que te di la boca, fui yo que te di la lengua. Entonces, esa permanencia en ese cambio del espíritu, yo creo que depende de nosotros el 100%. Amén. Hay algo que el Padre hace, pero depende de nosotros el 100%. Amén. De ese cambio. Contigo, de verdad que sí. La verdad que cuando el Espíritu Santo llega a la vida del hombre es diferente. La verdad que la vida del hombre es cambiada. Y si recordamos, hacemos memoria de lo que pasó con Saulo de Tarso, cuando tuvo un encuentro con el Señor, su vida fue igual. Nuestras vidas son diferentes. La gente, como decía Alexander hace un rato, tiene que darse cuenta que Dios está con nosotros, porque nuestras actitudes, nuestros comportamientos, obligatoriamente, aunque nosotros no queramos, van a cambiar, porque el Espíritu Santo es aquel ser supremo, aquel consolador, aquel Padre, aquel amigo que nos ayuda en los momentos de debilidad, que nos dirige en cómo debemos caminar y cómo debemos dirigirnos hacia nuestra meta que tenemos plasmada. Quiero dejar esta palabra antes de que culminemos y quiero compartir esta palabra porque yo sé que va a ser muy edificante. El Espíritu Santo, la palabra establece que Él nos anhela celosamente. Aleluya. El Espíritu Santo está más interesado en tener una relación con nosotros que nosotros con Él. Y yo entiendo que para este tiempo el Espíritu Santo está convocando una comisión, está convocando un remanente para Él hacer lo que el Padre quiere que Él haga. Hay un remanente que el Espíritu Santo está alineando. Hay un remanente que yo siento como que el Espíritu Santo está seleccionando. Pero es necesario que nosotros, muchas veces nosotros decimos que el Espíritu Santo es una persona. Y para el próximo video vamos a estar hablando de eso, de que la diferencia de tratarlo como algo y la diferencia, tratando al Espíritu Santo como alguien y como algo. Cuando yo comprendí que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien, mi vida cambió. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a tratarlo como la persona, porque una persona no está compuesta por, lo que hace una persona no es un cuerpo. Lo que hace una persona son los sentimientos, son la palabra, lo que te hace persona, tiene una persona que siente, que sufre, que llora. No es un cuerpo, porque esto es un estuche. Si tú sales de tu, si tú sales de tu cuerpo, tu alma sale de tu cuerpo, el cuerpo se quedaría ahí. Y si está muerto, eso es un cuerpo. Una gente muerta, es un cuerpo que está tirado ahí. No es una persona. Ahora, cuando tiene vida, cuando comienza a hablar, cuando comienza a moverse, se siente triste, se entristece, ama, dirige, direcciona, eso es una persona. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que anhela direccionar nuestra vida, y Él anhela ser anhelado, Él anhela que lo anhelemos, Él anhela que de verdaderamente lo busquemos a Él. Es imposible nosotros tener una relación con el Padre o con Jesús si no la tenemos con el Espíritu Santo. Él es el medio por el cual nosotros podemos relacionarnos con el Padre y con el Hijo. Jesús dijo que Jesús está a la diestra del Padre y el Padre está en el cielo. Amén. Jesús dijo, Él dijo, yo voy a enviar el Consolador. O sea, es difícil que nosotros podamos acercarnos al Padre, sino por medio del Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo nos ayuda, en Romanos 8, en nuestra oración. O sea, Él es quien hace interpretativa mi oración al Padre. Dice que gime con gemido indecible ante el Padre. O sea, es difícil. Por eso yo exhorto a cada persona que escucha este mensaje a que busque al Espíritu Santo como una persona. A que, si no lo conoce, lo invite y le diga, Espíritu Santo, yo he escuchado, yo sé que yo te he hablado, yo sé que tú eres una persona, pero no te he tratado como persona. Sé que me levanto y no te digo buenos días. Sé que cuando vuelvo a mi casa no hablo contigo. Sé que cuando me acuesto no te digo buenas noches. Sé que no saco un tiempo contigo a sola y digo, me olvido de TikTok, me olvido de Instagram, me olvido del trabajo. Yo estoy a sola con el Espíritu Santo. ¿Qué el Espíritu Santo quiere? ¿Qué quiere decirme? Y cuando yo te aseguro, hermano y hermana, que el Espíritu Santo va a salir a tu encuentro. Dice, buscad y hallaréis, llamad y se responderá. Porque el Espíritu Santo necesita que nosotros nos acerquemos a Él para que Él se acerque a nosotros. Dice que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. El primer paso de nosotros, verdaderamente. Y bendigo su vida de una manera muy grande. Cuando el hermano Eri termine para hacer una oración. Amén. De verdad que hemos sido altamente bendecidos en esta hermosa hora. Nada, para nosotros fue un placer estar con ustedes aquí en este segmento.
vamos a dejar a mi hermano Alexander que él nos pida con una oración poderosa para todos nosotros. Amén, amén. Bendecimos y damos gracias al Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos toda gloria, toda honra, Señor. Te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por cada persona que se conecta y puede escuchar tu palabra. Gracias a Dios por esas personas que han sido ministradas a sus corazones. Tu palabra establece que solamente el Espíritu Santo, Dios, lleva convencimiento de pecado. Sí. Mira a esas personas, Padre, que están viendo este video, que no te conocen, Señor. Que tú le puedas salir al encuentro, Dios. Que tú puedas, Dios, revelártele a sus vidas, Dios. Que puedan entender, Dios, que sin ti nada podemos hacer, como dice tu palabra en Juan 15, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú conoces con quién el Padre ha determinado, Señor, a traer. Dice su palabra que Él es que añade lo que han de ser salvo, Dios. Señor, revélate de su vida. Que en el silencio de la noche, Espíritu Santo, tú le des sueño y visiones. Que tú puedas tocar sus corazones, Dios. Padre, en esta hora, que mientras estas personas están escuchando, Dios, este mensaje, están escuchando este tiempo de oración, Dios, que tú ministres sanidad. Que toda enfermedad, Dios, pueda salir de su cuerpo, Dios. Dice tu palabra en Isaías 55, que por tu llaga fuimos curados, Dios. Señor, cada persona que está pasando una necesidad, que tú les supla, Dios. Que puedan entender en medio de esa en medio de que tú les supla, Dios, que eres tú, Dios, que está obrando en sus vidas, Dios. Padre, toda enfermedad, toda dolencia, Dios. Padre, mira, en medio de los hospitales, Dios, que tú toque, que tu mano benéfica, Dios, pueda tocar sus vidas, Dios. Señor, que tu palabra pueda transformar sus vidas, Dios. Y que en medio de este tiempo, Dios, tú traigas, Dios, inquietud a los corazones, Dios. Que tú hagas volver los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, Dios. Padre, que tú levantes un remanente, Dios, en este tiempo donde hay mucha oscuridad, en este tiempo donde